Señorita Buenas tardes, Gabriela, Edson, Luis, Jonathan, Esteban, Franz, y a nombre de los que he mencionado, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 4, magnetismo en la materia. Estamos en la segunda parte del estudio de circuitos magnéticos. Ya habíamos realizado analogías. ¿Pueden observar la pantalla de mi tablet antes de continuar? Sí, ingeniero. Sí, muchas gracias. Hemos realizado analogías entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos y hemos llegado a ciertas conclusiones, ¿no? Donde, recordando un poco, la fuerza electromotriz o el voltaje era análogo a la fuerza magnetomotriz, la reluctancia es análogo a la resistencia, la corriente es análogo al flujo magnético habíamos también considerado inicialmente la conductividad, que era análogo a la permeabilidad magnética, y distintas variables eléctricas. Hemos realizado analogías con variables magnéticas. Y hemos indicado que vamos a considerar incluso la aplicación de las dos leyes de Kirchhoff para voltajes y corrientes aplicados para circuitos magnéticos, para fuerza magnetomotriz y para flujos magnéticos. Entonces, hoy vamos a aclarar algunos conceptos que faltaban mencionar la semana pasada, y posteriormente vamos a mostrar algunos ejemplos. Inicialmente, habíamos también indicado en las analogías que la ley de Ohm de los circuitos eléctricos tiene su analogía en la ley de Hopkinson, y hemos citado esta ecuación, donde hemos dicho la fuerza magnetomotriz es igual al producto de reluctancia por flujo magnético. Fuerza magnetomotriz se va a obtener en regiones del circuito magnético donde se tiene un solenoide de n vueltas en el cual circula una corriente I. Entonces, siempre vamos a estar observando esos solenoides y vamos a considerar la corriente que circula en ese solenoide para determinar la fuerza magnetomotriz como el producto de N por I, siendo N mayúscula número de vueltas del solenoide y la corriente. Esta ecuación tiene su analogía con la ley de Ohm, ¿no? Que dice voltaje es igual a R por I. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Y acá las analogías, ¿no? Voltaje es análogo a fuerza magnetomotriz, el flujo magnético es análogo a la corriente y reluctancia es análogo a resistencia. Entonces, si en un circuito eléctrico la resistencia mide la oposición a la circulación o al flujo de corriente eléctrica, la reluctancia en un circuito magnético va a medir la oposición al flujo de campo magnético. Entonces, esas son las analogías y vamos a considerar esos conceptos posteriormente. Y para esta ecuación aclaramos, para sus apuntes, F sub mm es fuerza magnetomotriz y se mide en amperios, ya que va a ser igual a N por I. Algunos autores miden en amperios vuelta, debido a este producto de N por I, ¿no? Siendo N el número de vueltas, ¿no? Amperios o amperios por vueltas van a ser unidades similares para nosotros para el cálculo de fuerza magnetomotriz. R es reluctancia, y si despejamos de esta ecuación, realizando el análisis dimensional, vemos que va a tener unidades de amperios dividido entre Webers, ¿no? Ya que el flujo magnético en el sistema internacional se mide en Webers. Y phi sub m es el flujo magnético que ya hemos descrito en el capítulo 3, cuando se ha estudiado la ley de Faraday. El flujo magnético, sus unidades son los Webers. Aclaramos acá este concepto que ya hemos citado en la clase anterior. Reluctancia mide la oposición que presenta un material magnético al flujo magnético. Oposición al flujo magnético, reluctancia. Y la ecuación para calcular la reluctancia también lo hemos citado en la clase anterior, va a ser igual a L dividido entre mu por S, donde L es la longitud media del material magnético y longitud en el sistema internacional se mide
en metros, ¿no? Mu es permeabilidad magnética y su unidad son los hensios por metro. No sé si recuerdan, mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 hensios por metro. Hemos estado citando en los capítulos anteriores, ¿no? Y ese, en esta ecuación, es el área a través del cual se genera flujo magnético. Y sus unidades, las unidades de área en el sistema internacional son metros cuadrados. De esta definición de reluctancia también se puede obtener esta unidad, H a la menos 1, siendo H hensios a la menos 1. Para verificar esta unidad solo es necesario realizar un análisis dimensional en esta ecuación, ¿no? Entonces podemos decir la dimensión de la reluctancia va a tener dimensiones de longitud dividido entre dimensiones de permeabilidad magnética y área, ¿no? Entonces, para el sistema internacional, si se acuerdan, L se mide en metros, longitud, mu se mide en hensios por metro, S se mide en metro cuadrado, esas serían las unidades en el sistema internacional, y acá podemos simplificar metros con metro cuadrado y este metro con metro del numerador, y tendríamos las unidades de 1 sobre hensios, o igual a H a la menos 1. Unidad también que frecuentemente se utiliza en el cálculo de circuitos magnéticos, el inverso de los hensios. Entonces, la reluctancia vamos a considerar unidades de amperios por Webers o hensio a la menos 1. Esas van a ser las unidades que vamos a considerar para la reluctancia. Entonces, esa sería la aclaración para esta ecuación, que es la ley de Hopkinson. Pero alguno de ustedes puede decir, ¿pero de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de aplicar la ley de Ampère a un circuito magnético, o sea, a un camino cerrado de material magnético. Y ese es el objeto de estudio a continuación. Entonces vamos a decir demostración de la ley de Hopkinson. Vamos a considerar el siguiente esquema, este esquema, donde se tiene un material magnético, material ferromagnético puede ser, coma vamos a poner, un material ferromagnético que tiene una permeabilidad magnética mu. Y en este segmento de esta chapa de un transformador, digamos, si podemos hacer una analogía de un material ferromagnético, tenemos un solenoide, o sea, sería el devanado del primario o el secundario. Si fuera las chapas de un transformador, acá podríamos construir el devanado del secundario, ¿no? Si con un número de vueltas ns, podríamos construir un transformador, pero con fines didácticos vamos a considerar inicialmente solo este esquema. Y en este solenoide va a circular una corriente I. Entonces, en esta condición, vamos a aplicar la ley de Ampère. Si se recuerdan, la ley de Ampère se ha anotado acá. La ley de Ampère decía la circulación del campo magnético alrededor de un camino cerrado C es igual a mu sub 0 por I, donde I, acá le hemos anotado como I total, sería la corriente que pasa a través de un área encerrada donde se evalúa esta integral, ¿no? Un área encerrada por C. Entonces, a continuación vamos a crear el camino cerrado C inicialmente y para determinar, para aplicar esta ecuación. Entonces, podríamos dejarlo inicialmente de esta manera, ¿sí? Con fines didácticos. Esa es la ley de Ampère, escrita de esa manera. Entonces, vamos a aplicar para el camino cerrado,
dentro del material ferromagnético, vamos a generar un camino cerrado, el siguiente. Para este camino cerrado, y voy a representarlo con líneas punteadas. Ese va a ser el camino cerrado C, a través del cual queremos aplicar la ley de Ampère. Inicialmente podríamos expresar la ley de Ampère solo con fines didácticos en función de H. ¿Recuerdan? B es igual para el espacio libre o para esta ecuación, la ley de Ampère lo habíamos expresado para el espacio libre, y para el espacio libre B era igual a mu sub 0 por H. ¿Recuerdan? En el capítulo 2 no consideramos materiales magnéticos. Entonces, inicialmente podemos expresarlo en función de H. Decimos acá, reemplazando B en función de H, sería integral alrededor de un camino cerrado C de mu sub 0 por H escalarmente dl, y esto sería igual a mu sub 0 por I total. Por si acaso, acá pierdan cuidado, si esta ecuación, bueno, terminaremos antes, luego voy a realizar una aclaración. Mu sub 0 con mu sub 0 vamos a simplificar, y la ley de Ampère para H diría circulación alrededor de un camino cerrado C de H escalarmente dl va a ser igual a I total. Esta ecuación, a diferencia de la primera, es independiente del medio, y muchos autores recomiendan utilizar la ley de Ampère según esta expresión, para que se pueda aplicar en cualquier región, independientemente del medio que se tenga, ¿no? Esta sería la ley de Ampère para H. Entonces, también se escribe la ley de Ampère en función de la intensidad de campo magnético H de esta manera. Podemos aplicar esta ecuación para el camino cerrado C. Por si existe dudas, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Esta ecuación era para el vacío. Si se aplicara para un material magnético, se expresaría de la siguiente manera: integral alrededor de un camino cerrado de B escalarmente dl va a ser igual a mu por I total, donde mu sería la permeabilidad magnética del medio en el cual se está calculando esa integral cerrada. Y si ese fuera el caso, entonces B sería igual a mu por H. Y acá podemos simplificar mu con mu. De igual manera llegamos a esta ecuación, si consideramos un material magnético como el que estamos considerando, ¿no? Entonces esto sería igual a integral cerrada alrededor de un camino cerrado de H escalarmente dl. Esto va a ser igual a I total. ¿Qué sería esta ecuación? Entonces, solo para aclarar, indicamos que vamos a obtener por el camino que sigamos la misma ecuación. Y como estábamos mencionando, algunos autores recomiendan utilizar la ecuación de la ley de Ampère para H porque es independiente del medio. Ya no aparece el término mu, que es característico de un medio. Después de realizar esa aclaración, vamos a seguir operando utilizando la ley de Ampère para H. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a borrar esta línea más. Entonces vamos a calcular esta integral. Entonces para ello, inicialmente hemos considerado este camino cerrado. Vamos a decir, esta corriente I al circular en este solenoide generaría un campo magnético aplicando las reglas del pulgar derecho de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces en este sentido. Voy además un campo magnético dentro del solenoide en este sentido. Ese sería el sentido del campo magnético. Lo vamos a anotar acá, B, vector. Pero el sentido de H también va a ser el mismo, ya que está relacionado por una constante, mu sub 0, o mu, la permeabilidad magnética. Entonces, si B tiene ese sentido, H también va a tener este mismo sentido. Acá tendríamos H. Entonces, H y B van a tener la misma dirección y el mismo sentido.
y en ese material de ferromagnético se va a confinar el campo magnético y estuviera dando vuelta así, ¿no? Y vamos a tener H, 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 ¿no? Va a estar en sentido, para la figura, dando vueltas en sentido horario, ¿no? Y L va a estar alrededor de esa línea punteada, ¿no? Tal que H y DL van a ser vectores, si integramos en sentido horario también, vectores que tienen la misma dirección y mismo sentido alrededor de esa trayectoria cerrada C. De tal manera que al aplicar esta ecuación diríamos integral alrededor de un camino cerrado C, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, esto va a ser igual a la cociente total encerrada a través de un área, la cociente total que pasa a través de un área encerrada por C. Entonces, y esa área sería esta, ¿no? Este sería el área A. Entonces, va a pasar n veces I a través de esta área. Por lo tanto, la cociente total va a ser igual a n por I. Entonces, y si recuerdan, este producto de n por I era igual a la fuerza magnetomotriz. También, ¿no? Hemos dicho que la integral de H escalarmente de L, acá podíamos anotar, este término era igual a la fuerza magnetomotriz. Si se acuerdan, mediante analogías también decíamos que la fuerza electromotriz era igual a integral alrededor de un camino cerrado de E escalarmente de R, ¿no? En la ley de Faraday. Entonces, son ecuaciones similares para definir fuerza magnetomotriz y fuerza electromotriz. Eso considerando las analogías eléctricas y magnéticas, ¿no? Entonces, acá continuamos evaluando, decimos, escribimos una vez más, H, bueno, H, como hemos indicado, va a ser constante alrededor de ese camino cerrado, no va a cambiar, sale de la integral y tendríamos circulación alrededor de un camino cerrado de DL, esto va a ser igual a N por I, y N por I es fuerza magnetomotriz, no vamos a anotar. La integral de la sumatoria de los elementos DL alrededor de ese camino cerrado C va a ser igual a L, donde L sería la longitud media del material magnético, como se ha definido acá, ¿no? Longitud media del material magnético. Entonces diríamos que H, bueno, acá vamos a anotar de esta manera, voy a borrar con fines didácticos, vamos a decir H por L va a ser igual a N por I. Esta ecuación le voy a denominar ecuación 1, y vamos a relacionar H con B a continuación. Entonces vamos a decir, como hemos mencionado, H se define como densidad de campo magnético B dividido entre la permeabilidad magnética del material. Primera ecuación, punto y coma. También flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo magnético multiplicado por el área. Esta área es el área a través del cual se genera el flujo magnético. En el circuito magnético, esa área sería esta. Esta sería el área a través del cual, esa área 1 le vamos a decir, para no confundir con A, al evaluar la ley de Ampère. Esa área 1 es el área a través del cual se genera el flujo magnético. Y de esta ecuación podemos emplazar esta ecuación en la ecuación de H, de tal manera que H va a ser igual a, de acá decimos, ¿no? Entonces, B es igual a flujo magnético sobre área 1, siendo el área 1 el área a través del cual se genera el flujo magnético. Con fines didácticos, tal vez en lugar de usar área, podemos decir S, superficie. Entonces acá vamos a denominar S. Con fines didácticos, área 1, S, ¿no? Entonces, B, H, reemplazando B, va a ser igual a flujo magnético dividido entre mu por S.
Si reemplazamos esta ecuación al cual le voy a denominar 2 en 1, decimos 2 en 1, entonces n por i va a ser igual, lo expresaremos de esta manera, h, que es igual a flujo magnético sobre mu por s por L va a ser igual a N por I. Pero este producto de N por I es igual a la fuerza magnetomotriz, como hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Y este término, L dividido entre mu por S, es la reluctancia. De tal manera que podemos expresar esta ecuación, ¿no? Reluctancia multiplicado por flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz definida como el producto de N por I para un solenoide cualquiera, donde la reluctancia con fines didácticos es igual a la relación de L dividido entre mu por S. Entonces, con este procedimiento demostramos la ley de Hopkinson, ¿no? Esta es la ecuación al cual le hemos denominado ley de Hopkinson. Esa sería la demostración de la ley de Hopkinson, que indica que fuerza magnetomotriz es el producto de reluctancia por flujo magnético. Acá aclaramos, esta es la definición de reluctancia. Si tienen alguna consulta, podemos aclarar. Por favor, 2 minutos para que tomen sus apuntes. Esta es la definición de reluctancia. Un minuto para tomarle una captura para sus apuntes. Posteriormente pasamos a la siguiente página para mostrar un primer ejemplo del uso de circuitos magnéticos. ¿Alguna consulta tal vez? Ninguna. Muchas gracias, Cristian. Entonces vamos a continuar, vamos a pasar a la siguiente página. Continuando. Vamos a plantear la solución de este primer ejemplo. Y este primer ejemplo lo vamos a utilizar también como una especie de demostración del método, ¿ya? Porque vamos a resolver por 2 métodos, el método tradicional y el método de circuitos magnéticos. Entonces vamos a utilizarlo como un ejemplo de demostración del método de circuitos magnéticos. El ejemplo indica lo siguiente. Dice, el núcleo toroidal de la figura, considerando esta figura, tiene un radio medio R igual a 10 centímetros. Este es el radio R, un radio medio R igual a 10 centímetros de la figura del toroide, y una sección transversal con R1 igual a 1 centímetro. Esta es la sección transversal con un radio R1 igual a 1 centímetro, a través del cual supuestamente se va a generar flujo magnético, ¿no? Y continuamos. Punto seguido dice, si el núcleo es de acero, dice que tiene una permeabilidad igual a 1000 veces mu sub 0, permeabilidad magnética, y tiene una bobina de 200 vueltas, acá se tiene un solenoide, una bobina de 200 vueltas, donde n es igual a 200, me piden calcule la corriente que producirá un flujo de 0.5 miliwebers en el núcleo de este toroide. Entonces, voy a borrar las líneas que he considerado de color verde de referencia y voy a hacer una lectura de cosito.
Dice, un núcleo toroidal, el núcleo toroidal de la figura tiene un radio medio R igual a 10 centímetros y una sección transversal con R1 igual a 1 centímetro. Si el núcleo es de acero, mu igual a 1000 veces mu sub 0, permeabilidad magnética supuestamente del acero, y tiene una bobina de 200 vueltas, punto seguido, calcule la corriente que producirá un flujo de 0.5 miliweber en el núcleo. Entonces, como primer paso puedo anotar los datos: radio medio 10 centímetros, radio de la sección transversal 1 centímetro, permeabilidad magnética 1000 veces mu sub 0, número de vueltas 200, y se desea obtener un flujo magnético en el núcleo de 0.5 miliweber. Hay que determinar la corriente para obtener ese flujo magnético de 0.5 miliweber. Entonces, vamos a plantear la solución considerando el método tradicional. Como hemos realizado hace un momento, vamos a aplicar la ley de Ampère, pero ahora considerando mu acá. Entonces aplicamos para ese material magnético la ley de Ampère, que conocemos inicialmente de esta manera, y vamos a determinar la corriente con este método tradicional. El método tradicional consistiría en utilizar las ecuaciones que se han definido y se han estudiado en el capítulo 2, 3 y en el capítulo 1. Entonces, y su relación de H con B, ¿no?, que se ha estudiado con anterioridad. Entonces, al aplicar esta ecuación debemos construir un camino cerrado C, y por el grado de simetría del ejemplo vamos a considerar que esa trayectoria cerrada C es esas líneas punteadas, esa circunferencia con líneas punteadas de radio R va a ser mi trayectoria cerrada. Primer dato que estamos considerando, C. Y ahora hay que, para evaluar esta integral, determinar B y DL en ese camino cerrado C. Entonces, vamos a observar en el gráfico cuáles son los sentidos de B y DL. Utilizando la regla del pulgar derecho, si tenemos una corriente I que entra en este solenoide, entonces generará un campo magnético en este punto, en este sentido. B. Ese campo magnético estaría dando vueltas en sentido horario, ¿no? Ese sería B. Siempre se recomienda determinar el sentido del campo magnético generado por un solenoide determinado, ya que en un circuito magnético frecuentemente vamos a tener uno o más solenoides. Si tenemos más de un solenoide, entonces hay que considerar los sentidos del campo magnético generado para determinar el circuito magnético que posteriormente vamos a mostrar. Entonces es importante determinar el sentido del campo magnético. Ya tenemos el sentido del campo magnético y DL lo vamos a integrar alrededor de ese camino cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el elemento DL va a ser tangente a esa trayectoria circular también. Entonces acá vamos a tener DL, sí lo voy a señalar, DL sería tangente a toda esa trayectoria circular, serían los elementos DL, por si acaso, de tal manera que en ese camino cerrado, al evaluar este producto escalar, diríamos módulo del primer vector por módulo del segundo vector, pues diríamos, ¿no?, integral alrededor del camino cerrado C de módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno del ángulo que forman ambos vectores. El ángulo que van a formar son 0 grados. Y esto sería igual a, como B es constante alrededor de ese camino cerrado C, sale de la integral, y tendríamos integral alrededor del camino cerrado C de DL, y esto sería igual a este término, mu por I total. Pero mu por I total va a ser mu, copiamos nomás, la corriente total que pasa a través de una área encerrada por
la curva cerrada C sería la siguiente. Esa sería el área A, y va a pasar n veces la cociente a través de esa área. Entonces vamos a decir que I total va a ser igual a n mayúscula por I. Esta integral, la sumatoria de los elementos de L alrededor de ese camino cerrado C, de esa circunferencia de radio R, va a ser igual al perímetro de esa circunferencia. Entonces sería 2pi por E. De tal manera que podemos determinar B. B va a ser igual a, mu sub 0 n por I dividido entre 2pi por E. Pero además también nosotros sabemos que como me piden calcular el flujo magnético, puedo determinar el flujo magnético. Entonces, flujo magnético va a ser igual a campo magnético, la ecuación más sencilla, por S, ¿no? Que sería el área de la sección transversal a través del cual se va a generar flujo magnético. Entonces aquí diríamos por S inicialmente, reemplazamos ambos valores. Aquí diríamos esto va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre 2pi por R por S, pero S es igual a pi por R1 al cuadrado, siendo R1 el radio de la sección transversal, ¿no? Como indica en el enunciado. Y de esta ecuación ya podemos despejar I, sin antes simplificar pi con pi, decimos, entonces la cociente I, que es el objeto del cálculo, va a ser igual a, antes voy a disminuir el tamaño de esta línea. En el numerador tendríamos 2 por R por flujo magnético, 2 por R por flujo magnético, y en el denominador tendríamos mu sub 0 n por R1 al cuadrado. Entonces, de esta ecuación despejamos el valor, evaluamos el valor de I, reemplazando. Por favor, ruego ustedes me ayuden a evaluar este valor. Entonces, solo para que puedan evaluar rápidamente, voy a anotar los valores que debemos de considerar en esta ecuación, ¿no? Mientras ustedes evalúan, 2 por R, R dice que es igual a 10 por 10 a la menos 2. El flujo magnético dice que es igual a 0,5 por 10 a la menos 3. Si consideramos los otros términos, mu sub 0, en esta ecuación, por si acaso, observen por favor, acá es mu y no mu sub 0, voy a arreglar, esto es mu, y aquí es mu. Es la permeabilidad magnética del material, ¿no? Ahí se está evaluando, por si acaso. Entonces, mu es igual a 1000 veces mu sub 0, entonces vamos a anotar 1000 por mu sub 0, pero mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. N, el número de vueltas, es igual a 200, y R1 es igual a 1 centímetro. Entonces sería 1 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. O sea, 1 por 10 a la menos 4. Si, por favor, ayúdenme a evaluar el valor de I. En unidades del sistema internacional, esto sería amperes. Luego, por favor, ustedes calculen este valor. Ese sería el método tradicional, método donde utilizamos la ley de Ampère y las ecuaciones de flujo, las ecuaciones que relacionan flujo con campo magnético y área a través del cual se genera el flujo magnético. 3,98 Saling. 3,98, muchas gracias. 3,98 amperios. Este procedimiento ustedes ya
ya lo conocen. Con el auxiliar seguro han resuelto N problemas con toroides, con figuras en forma de un transformador, ¿no? Ahora vamos a plantear el método de circuitos magnéticos. Entonces vamos a decir, considerando la gráfica inicial, vamos a determinar, el procedimiento que se debe seguir es determinar un circuito magnético equivalente. Entonces, acá vamos a determinar un circuito magnético equivalente. En esta región voy a dibujar el circuito magnético equivalente y el procedimiento para determinar el circuito magnético equivalente es el siguiente. Primero observamos cuántos solenoides tenemos en el circuito magnético. Recuerden que el circuito magnético es cualquier camino cerrado de material magnético. O sea, aquí tenemos un camino cerrado de material magnético, ¿no? Donde se ha evaluado la ley de Ampère, por si acaso está relacionado con ese concepto, ¿no? Ese camino cerrado. Entonces, en este camino cerrado, observamos cuántos solenoides tenemos. Tenemos un solo solenoide. Por cada solenoide que se tenga, vamos a generar una fuente de tensión en nuestro circuito, el símbolo de una fuente de tensión, que va a ser el equivalente a una fuerza magnetomotriz. Entonces, tenemos un solenoide. Entonces decimos, vamos a tener una fuerza, una fuente de tensión, al cual le voy a denominar fuerza magnetomotriz. Y recomiendo determinar en cada solenoide el sentido del campo magnético que se genera. Como hemos observado, aquí se va a generar un campo magnético en este sentido. Entonces, este sentido, la cabecita de la flecha del campo magnético, me va a permitir identificar la polaridad positiva de la fuente. Entonces, va a ser aquí, más, menos. Esa va a ser el primer elemento, que sería mi fuerza magnetomotriz, ¿no? Entonces, acá voy a anotar fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz es igual a N por I. N, el número de vueltas del solenoide, y cociente que circula en el solenoide. Entonces ya tenemos la fuerza magnetomotriz. A continuación, en el camino cerrado que forma nuestro circuito magnético, vemos cuántos materiales magnéticos tenemos. En este caso, para este ejemplo, solo tenemos, es un circuito homogéneo, tenemos solo un material magnético. Entonces, vamos a tener solo una reluctancia. Por eso, representamos el circuito magnético de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir, acá voy a tener una reluctancia. Y el flujo magnético va a salir del polo positivo, voy a decir, va a circular, haciendo una analogía con la corriente, aquí vamos a tener un flujo magnético. Este es mi circuito magnético equivalente. Y una vez que se obtiene el circuito magnético equivalente de forma correcta, se aplican nuestras leyes de tensiones de Kirchhoff para ese circuito. Entonces, el procedimiento sería el siguiente, ¿no? Pero antes de aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff, se recomienda calcular las reluctancias. Si tienen una reluctancia, el valor de las reluctancias; si tienen 2, 3, los valores de las reluctancias. Entonces, vamos a decir, inicialmente para la reluctancia, para las reluctancias, recuerdan, reluctancia es igual a L, longitud media del material magnético, dividido entre mu por S. Entonces, adecuando esta ecuación para el ejemplo que estamos planteando, L, la longitud media del camino cerrado, sería igual a el perímetro de la circunferencia formada por estas líneas punteadas. Esa sería la longitud media. Entonces, esa longitud sería igual a 2pi por r. Vamos a anotar acá, decimos 2pi por r, nada más, ¿no?
la permeabilidad magnética es mu, pero recuerdan, mu es igual a 1000 veces mu sub 0, 1000 veces mu sub 0, y ese es el área a través del cual se genera flujo magnético. Entonces, ese va a ser igual a pi por R1 al cuadrado. Luego, por favor, evaluar este valor. Ayúdenme a calcular este valor. Podemos reemplazar valores para que ustedes realicen el cálculo. Entonces, esto sería igual a 2 por pi por R. R es igual a 10 por 10 a la menos 2 centímetros. Aquí tendríamos 1000 por 4 pi por 10 a la menos 7 por pi por R1 al cuadrado. Voy a acomodar mi texto. Mientras ustedes calculan, por favor, para los apuntes, lo estoy escribiendo de esa manera, sería pi por R1 al cuadrado. R1 es 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto sería el valor de la reluctancia? Las unidades van a ser Henry a la menos 1. ¿Me ayudan a calcular, por favor? Y a mí me sale 1.591.549, ¿no? 1.000.000. 591.000. 1.591.000. 1.591.000. 91. Sí, 549. 549 henrios a la menos 1. Por favor, luego verifiquen ese resultado. Sí, a mí igual me sale eso. ¿Ya? Entonces, como Ingeniero, entre 3 de sus compañeros han calculado ese valor, entonces ese va a ser el valor de la reluctancia. Entonces, vamos a aplicar a continuación la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla, la única malla que existe, ¿no? En la malla del flujo magnético, en esta malla, ¿no? Esta sería la malla. Entonces, decimos, subidas de tensión son igual a caídas de tensión. Al igual que la corriente, un flujo magnético al pasar por un resistor va a generar una caída de tensión, más o menos, ¿no? Entonces, al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en un camino cerrado, decimos, subidas de tensión son igual a caídas de tensión. Entonces diríamos, en este caso, fuerza magnetomotriz, el de la fuente, va a ser igual a la caída de tensión en la reluctancia, que sería corriente por resistencia, flujo magnético por reluctancia, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces tendríamos acá flujo magnético por reluctancia. Como fuerza magnetomotriz es igual a N por I, y el objeto de este cálculo es I, puedo despejamos I de esta ecuación y decimos I entonces va a ser igual a la relación de flujo magnético por reluctancia dividido entre E. Reemplazando valores con fines para que ustedes calculen, yo voy a anotar esta que deben considerar. Flujo magnético es 0,5 por 10 a la menos 3 multiplicado por reluctancia, el valor que han calculado 1591, 549 dividido entre 200.
Si todo está correcto, y debería de ser 3,98 amperios. Por favor, verifiquen ese cálculo. Sí, Inge, sales. Entonces, este va a ser mi ejercicio de demostración de ese procedimiento para la determinación del circuito equivalente. Miren acá, en la segunda parte, para el método de circuitos magnéticos, solo determinamos correctamente el circuito magnético equivalente, luego determinamos el valor de la reluctancia y posteriormente aplicamos leyes de tensiones de Kirchhoff. Nos olvidamos de la ley de Ampère, de las ecuaciones que relacionan intensidad de campo magnético, flujo magnético con densidad de flujo magnético, y determinamos de forma sencilla el mismo resultado, ¿no?, que se obtiene con el método tradicional. Tomen sus apuntes, por favor, unos 2 minutos, y en este intervalo, si tienen alguna consulta, realicen sus consultas. ¿Puedo continuar? Podemos pasar al siguiente ejemplo. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Muchas gracias, John. Gracias, Edson. Entonces, continuando, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Este era un ejemplo de un examen pasado, por si acaso, y la solución es algebraica, ¿ya? Generalmente en los exámenes, en algunas preguntas se plantean soluciones algebraicas, ¿no? Y el enunciado indica lo siguiente. Ejemplo 2, hallar el flujo magnético en el núcleo del anillo de Rowland. Un toroide también se denomina anillo de Rowland, por si acaso, ¿ya? Entonces dice hallar el flujo magnético en el núcleo del toroide o del anillo de Rowland para el esquema mostrado en la figura. Este es el esquema mostrado en la figura. Entonces nuevamente voy a hacer la lectura del enunciado del ejemplo 2. Hallar el flujo magnético en el núcleo del anillo de Rowland para el esquema mostrado en la figura. En la figura puedo observar los siguientes detalles en esta figura. Ese anillo de Rowland tiene una sección transversal de área A, acá se muestra. Se tiene 2 solenoides, un solenoide de n vueltas y en el cual circula una corriente I, otro solenoide de 2n vueltas en el cual circula una corriente 2 veces I, y dice que en la parte superior acá se tiene un material con una permeabilidad magnética μ, y en la parte inferior otro material con permeabilidad magnética 2 veces μ. Y un radio medio del anillo de Rowland igual a R. Entonces, me piden calcular el flujo magnético en el núcleo del anillo de Rowland. El procedimiento que vamos a utilizar es determinar en la solución el circuito magnético equivalente y posteriormente plantear las ecuaciones de circuitos para calcular la variable, en este caso, flujo magnético. Entonces decimos, el circuito magnético equivalente sería el siguiente, ¿no? Ahora tenemos 2 solenoides, entonces vamos a tener dos fuentes de tensión. Entonces voy a dibujar esas 2 fuentes de tensión con fines didácticos en la misma posición en la cual se encuentran los solenoides para mi circuito magnético. Acá uno y aquí el otro. Ahora, para determinar las polaridades debemos identificar el sentido de
el campo magnético que se genera en el núcleo de esos solenoides. Entonces, tienen que aplicar la regla del pulgar derecho. Aplicando la regla del pulgar derecho en el núcleo, acá se va a tener un campo magnético B1, en ese sentido. Por lo tanto, aquí le voy a poner más, menos. Entonces voy para colocar el signo más, menos, así voy a hacer, ¿no? Entonces acá también voy a graficarlo más grave. Sí, más o menos. Ahora, en este solenoide, tengo que determinar su polaridad y aplicando la regla del pulgar derecho, esta corriente 2 veces I generaría un campo magnético en su núcleo con este sentido, B2. Entonces, la polaridad va a ser más, menos. Y una vez que he determinado las dos fuentes con sus respectivas polaridades, a esta fuente le puedo denominar fuerza magnetomotriz 1 y a esta fuerza magnetomotriz 2. De tal manera que fuerza magnetomotriz 1 va a ser igual a N por I, punto y coma. Fuerza magnetomotriz 2 va a ser igual a 2N por 2I, 4N por I. Así sería. Si desean, anotan directamente los valores, ¿no? Acá podemos anotar, bueno, le pondremos igual. Esto es igual a N por I y esto es igual a 4N por I. Ahora, en este camino cerrado ya no tenemos un solo material, sino dos materiales. Por lo tanto, vamos a tener dos reluctancias conectadas en serie, ¿no? Entonces, esas reluctancias serían las siguientes. Entonces, acá vamos a tener una primera reluctancia al cual le podemos llamar R1. Y acá vamos a tener otra reluctancia al cual le podemos denominar R2. Entonces, esta reluctancia va a ser la reluctancia 1, la reluctancia 2. Ese sería el circuito magnético equivalente. ¿Alguien tiene alguna consulta con relación a ese circuito magnético equivalente? En este camino cerrado se tiene dos materiales magnéticos. El primero, al cual hemos denominado reluctancia 1, y el segundo, al cual hemos denominado reluctancia 2, por si acaso. Y están conectados en serie. Y tenemos las respectivas fuerzas magnetomotrices. ¿Puedo continuar? Ingeniero. Gracias, Edson. Una vez que determino el circuito magnético equivalente correctamente, aplico las leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces voy a decir, tengo acá dos opciones. Miren, ustedes también tienen que observar sus circuitos. Puedo decir que el flujo magnético circula en este sentido. Una opción. O puedo decir que el flujo magnético circula en este sentido. ¿Cuál sería la opción que ustedes elegirían? ¿La primera o la segunda? La primera era esta, ¿no? Este sentido. Elegimos la segunda opción porque esta fuerza magnetomotriz es mayor a esta. Y recuerdan en las fuentes de tensión, la corriente sale del polo positivo y vuelve al polo negativo, ¿no? En este sentido. Esta fuente en ese camino cerrado es mayor de este valor, es 4 veces este valor. Entonces, seguramente el flujo magnético va a circular en ese sentido. Si hubiera tomado una opción, este sentido para el flujo magnético, voy a obtener el resultado correcto solo con signo negativo. Y el signo negativo
del flujo magnético a mí me va a decir que en realidad el flujo magnético circula en sentido opuesto, así como la corriente, ¿no? Entonces, pueden utilizar ustedes cualquier sentido horario o sentido antihorario. Si el signo del flujo magnético es negativo, entonces tienen que tomar, esa información les indica a ustedes que en realidad el flujo magnético tenía sentido opuesto. Entonces, ahora para este sentido de flujo magnético, el flujo magnético al pasar por la reluctancia 1 va a generar una caída de tensión, por la reluctancia 2 una caída de tensión en esta polaridad. Y voy a evaluar en sentido antihorario, comenzando desde esta fuerza magnetomotriz 2. Entonces decimos, en ese sentido de recorrido, decimos subida de tensión, voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Decimos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla M. Esta es la malla M, el camino cerrado. Subida de tensión, fuerza magnetomotriz 2 es igual a esta caída de tensión, más esta caída de tensión. Entonces va a ser igual a la caída de tensión en la reluctancia 1. Reluctancia 1 por flujo magnético, más la caída de tensión en la fuerza magnetomotriz 1, más la caída de tensión en la reluctancia 2 por flujo magnético. Considerando que fuerza magnetomotriz 1 es igual a N por I, y fuerza magnetomotriz 2 es igual a 4 veces N por I. Entonces, reemplazando esos valores, decimos 4 veces N por I va a ser igual a, podríamos evaluar las reluctancias, pero plantearemos la ecuación inicialmente. Esto va a ser igual a reluctancia 1 por flujo magnético más N por I, más reluctancia 2 por flujo magnético. Y de esta ecuación despejamos el flujo magnético y eso va a ser igual a 4 menos 1, 3 veces N por I, dividido entre la suma de reluctancia 1 más reluctancia 2. Acá no habíamos determinado los valores de las reluctancias. Puedo calcular, digo, para las reluctancias, podría haber evaluado inicialmente para las reluctancias. Reluctancia 1, la ecuación de reluctancias, recuerdan, reluctancia es igual a longitud media dividido entre mu por S. Entonces, utilizando esa ecuación como fórmula, reluctancia 1 sería igual a longitud media de este segmento, la mitad de la circunferencia. Esa sería L1, ¿no? Esta va a ser L1. Con fines didácticos voy a anotar inicialmente. Esto sería igual a L1 dividido entre mu, permeabilidad magnética del material que está en la parte superior, por el área A. Y reemplazando valores, L1 va a ser la mitad del perímetro, entonces va a ser pi por R minúscula nomás, ¿no? Sería 2 pi por R el perímetro completo, la mitad pi por R. Mu dividido entre A. Para la reluctancia 2, diríamos va a ser igual a L2 dividido entre 2 veces mu, la permeabilidad magnética en la parte inferior es 2 veces mu, el área es el mismo. Entonces acá con fines didácticos voy a graficar la línea de forma más correcta. L2 es igual a pi por R también, y vamos a tener 2 veces mu por A. Reemplazando esos valores, diríamos entonces el flujo magnético va a ser igual a 3 veces N por I, dividido entre reluctancia 1, pi por R dividido entre mu por A, más reluctancia 2, pi por R dividido entre
2 veces mu por A. Y esto sería igual operando. Esta parte ya es más matemático que físico. 3n por I. 2 medios más 1 medio va a ser 3 medios. 3 medios de pi por r dividido entre mu por A. Podemos simplificar 3 con 3 y diríamos que el flujo magnético entonces va a ser igual a 2n por I dividido a 2n por I, mu por A, ¿no? Entonces anotaremos 2 mu por A por n por I dividido entre pi por E. Entonces esa sería la ecuación para el flujo magnético, ¿no? Flujo magnético en el núcleo de ese anillo de Zoulane estaría dado por esa expresión. Luego, por favor, tomen sus apuntes, le tomen una captura a la pantalla que están observando y si tienen alguna consulta, realicen sus consultas en este intervalo de tiempo mientras toman sus apuntes. Además, este resultado podemos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? El flujo magnético, como el circuito magnético acá, equivalente que se obtiene es un circuito serie, entonces el flujo en el núcleo es único, ¿no? En este circuito serie, la corriente que va a circular, si fuera un circuito eléctrico, en un circuito serie es de un único valor, ¿no? Una corriente de 2 amperios, 3 amperios, por todos los elementos va a pasar a través de R1 y R2. Entonces, de la misma manera, en este circuito va a existir un flujo magnético en este sentido, y ese flujo magnético va a ser constante, ¿no? Va a ser único en ambos materiales. Por lo tanto, como me piden el flujo magnético en el núcleo del anillo de Zoulane, este valor estaría dado por ese flujo estaría dado por este valor. 2 veces mu, la permeabilidad magnética, A, área, sección transversal a través del cual se genera flujo, N, número de vueltas, y corriente dividido entre pi por R. R, radio medio del anillo de Zoulane. Bueno, con esa aclaración, puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias, Edson. Entonces, supongo que con el auxiliar van a resolver más ejercicios relacionados con circuitos magnéticos. En el siguiente ejemplo, solo voy a determinar el circuito equivalente, no voy a calcular, ¿no? Solo a modo de practicar un poquito más la determinación de circuito equivalente. Vamos a decir, a ver, para este esquema, que sería otro transformador con otra configuración,
me piden determinar el circuito equivalente. Me dicen, el enunciado indica acá, determinar el circuito equivalente. Y en este circuito magnético tenemos un solenoide con un número de vueltas N1 en el cual circula una corriente I1. Y acá tenemos otro solenoide con un número de vueltas N2 en el cual circula una corriente I2. En los sentidos, hay que considerar y respetar los sentidos de las corrientes. Aquí entra la corriente I2, acá también entra la corriente I1. Y además dice, ¿no?, que si observan con detalle la gráfica, acá se tiene un segmento de color negro que tiene una longitud L1 y tiene una permeabilidad magnética μ1. Si observan ahí con detalle, todo este es la longitud L1. Y se tiene en este otro segmento una longitud similar, L2, pero con una permeabilidad magnética μ2, ¿no?, con líneas punteadas. Sería más o menos este segmento, ¿no? Esto es L2, ¿no? Esa sería la longitud media del circuito. Y acá a la mitad se tiene un material magnético con una permeabilidad magnética igual a μ3, con una longitud media L3. Entonces, con esas premisas determinamos el circuito magnético equivalente. Para ello, como hemos indicado en el procedimiento que se ha mostrado, inicialmente determinamos las fuerzas magnetomotrices 1 y 2. Entonces, vamos a tener dos fuentes de tensión, una fuente de tensión y otra fuente de tensión. Entonces, representamos esas fuentes de tensión. Con fines didácticos diría, acá voy a tener una fuente de tensión y acá otra fuente de tensión. A esta le voy a llamar fuerza magnetomotriz 1 y a esta fuerza magnetomotriz 2. Las polaridades, para determinar las polaridades y determino la dirección del campo magnético que se va a generar, ¿no? Para el primer solenoide, con la regla del pulgar derecho, determino que el campo magnético en el núcleo va a tener este sentido. De abajo hacia arriba. Y a este campo magnético le puedo denominar B1. Entonces, como la flecha apunta hacia arriba, entonces le voy a poner esta polaridad, más, menos, por si acaso aquí, ¿no? He determinado la polaridad en esa posición. Ahora para este solenoide, utilizando la regla del pulgar derecho, el campo magnético que se va a generar en el núcleo, ahora tendría este sentido. Y este sería, si desean, pueden anotar B2. De tal manera que la polaridad de la fuente de la fuerza magnetomotriz 2 sería más, menos, de esta manera. Ahora se tiene tres materiales magnéticos, entonces podemos decir, vamos a tener una reluctancia 1 de color negro acá, con fines didácticos nada más los colores, por si acaso. En el medio una reluctancia de color azul, reluctancia 2, perdón, reluctancia 3 la hemos denominado, y en el otro segmento, en el segmento de L2, una reluctancia de color rojo, con fines didácticos también el color. Sería, ¿no? Y voy a cerrar el circuito con líneas de color negro, solo con fines didácticos, por si acaso, nada que ver acá el color. Entonces esta sería la reluctancia 1, reluctancia 2 y reluctancia 3. Los valores, fuerza magnetomotriz 1 sería igual a N1 por I1, punto y coma, fuerza magnetomotriz 2 sería igual a N2 por I2, no sé cuántos serán los valores. Reluctancia 1 va a ser igual a longitud media del segmento 1, dividido entre su permeabilidad magnética y el área, ¿no? Seguro tiene un valor. Punto y coma,
la reluctancia 2 va a ser igual a la longitud media del segmento 2, longitud media del segmento 2 dividido entre μ2 por S, el área a través del cual se genera flujo magnético. Si es el mismo área, S nada más va a ser. Entonces, vamos a decir S nada más. Para el caso más sencillo, punto y coma, la reluctancia 3 va a ser igual a L3 dividido entre μ3 por S. Entonces, este sería el circuito magnético equivalente. Y ustedes plantean las leyes de circuitos para ese circuito mixto y determinan la variable que se les pida. Tal vez se les pide calcular el flujo a través del material con permeabilidad magnética μ3 o el flujo a través del material con permeabilidad magnética μ1, no sé. Entonces, con ese ejemplo vamos a concluir este capítulo. Consultas. Por favor, un minuto para tomar una captura para sus apuntes a la pantalla que están observando. Y si no hay consultas, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Muchas gracias, Edson, como siempre, ayudando al desarrollo de la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet porque hemos concluido el estudio teórico del capítulo 4, magnetismo en la materia. A continuación vamos a realizar la introducción al estudio del capítulo 5. El capítulo 5 es el más corto de la materia. Entonces, tal vez se concluya el día de mañana este capítulo. Entonces, veremos la introducción. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC, perdón, de mi tablet. Y a continuación voy a compartir mi PC. Vamos a iniciar el estudio de un nuevo capítulo. Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, ingeniero, se ve. Muchas gracias. Entonces, iniciamos el capítulo 5. Recordarles acá que el capítulo 6 es el capítulo más largo en la materia, ¿no? Y para este parcial es el más largo también. Entonces, el objetivo es llegar lo antes posible a este capítulo 6, ¿no? Donde se estudia circuitos de corriente alterna. Entonces, iniciamos el capítulo 5, oscilaciones. El título del capítulo 5 es Oscilaciones electromagnéticas, donde se va a estudiar circuitos LC y circuitos RLC, que van a ser los primeros elementos o circuitales que me van a permitir generar una señal alterna que va a tener una forma senoidal. Entonces, como introducción, vamos a indicar lo siguiente. Nuevamente estamos iniciando el capítulo 5, oscilaciones electromagnéticas, y como introducción vamos a definir qué es una oscilación electromagnética.
Para nosotros una oscilación electromagnética va a ser un movimiento de cargas eléctricas en forma alternada y con una frecuencia determinada. Una oscilación eléctrica es un movimiento de cargas eléctricas en forma alternada y con una frecuencia determinada. Esta frecuencia debemos determinar, ¿no?, en los cálculos que vamos a realizar. Para poder realizar el estudio y obtener mejores resultados al estudiar este capítulo, frecuentemente los autores de los textos de referencia que ustedes tienen en la materia realizan analogías. Entonces nosotros también vamos a seguir este procedimiento. Vamos a realizar algunas analogías con sistemas mecánicos de los circuitos RLC que necesitamos estudiar. Entonces, vamos a iniciar con estas analogías. Decimos analogías, vamos a comparar un circuito inductivo puro con un sistema mecánico que tiene un bloque de masa M sin rozamiento entre las superficies de contacto. En el circuito L es un circuito inductivo puro donde suponemos que no existe resistencia asociada al inductor, ¿no? La resistencia sería el análogo al coeficiente de rozamiento. En un resistor se disipa energía en forma de calor. En una superficie que tiene rozamiento se disipa energía también en forma de calor. Considerando esos aspectos, podemos hacer una analogía, ¿no?, entre esos dos términos. Pero iniciaremos con nuestras analogías. Vamos a considerar este circuito inductivo, donde se conecta una fuente de tensión VDT, alterno, de forma general, y acá un sistema mecánico, donde se tiene un bloque de masa M que se mueve en esta superficie horizontal, al cual se aplica una fuerza E. Reiteramos el coeficiente de rozamiento, por lo tanto, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento es cero. Si planteamos las ecuaciones diferenciales que rigen ambos sistemas, escribiríamos las siguientes ecuaciones. En el circuito L, decimos, en esta malla va a circular una corriente I, y al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, diríamos subidas de tensión. Si suponemos que en un instante existe subida de tensión acá para que la corriente tenga este sentido, B de T va a ser igual a la caída de tensión en L. Por la ley de Faraday, L sería igual a la caída de tensión en el inductor sería L por derivada de I respecto del tiempo. Entonces, la ecuación que relaciona variables voltaje y corriente en este circuito es esta. B de T es igual a L por derivada de I respecto del tiempo. Para este sistema mecánico, debemos de aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a suponer que este objeto se acelera de izquierda a derecha, se mueve con una velocidad V, de izquierda a derecha, con una aceleración A. Entonces, considerando estos vectores, decimos sumatoria de fuerzas, en este caso en dirección horizontal, va a ser igual a masa por aceleración. La única fuerza que va a generar el movimiento en este objeto de masa M es esta fuerza, ¿no? Entonces, fuerza F, no hay rozamiento, hemos dicho, F va a ser igual a masa por aceleración, pero la aceleración, como ustedes saben, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Si observamos las ecuaciones diferenciales, estas dos ecuaciones diferenciales, podemos realizar ya nuestras primeras analogías. Podemos decir, el voltaje es análogo a la fuerza. Y si, como ustedes ya han estudiado el sistema mecánico, este sistema mecánico N veces, ustedes saben que la fuerza es la que genera el movimiento, o sea, genera que este objeto adquiera esta cierta velocidad o cambio en la velocidad, ¿no? Entonces, en el circuito eléctrico, bajo la misma filosofía, vamos a decir, el voltaje va a ser el símil a la fuerza que genera el cambio en la corriente, aquí, ¿no?, que genera que I vaya cambiando. Entonces, B va a generar I. O sea, de la misma forma análoga como la fuerza generaba el movimiento en el sistema mecánico, el voltaje va a generar
en este circuito inicialmente I. Debido a que existe L, va a existir un cambio en la corriente. También, observando las variables de esas dos ecuaciones diferenciales, podemos decir I va a ser análogo a la velocidad. Y L va a ser análogo a la masa. La masa era la medida de la inercia, ¿no?, del objeto en el sistema mecánico. L también va a representar una medida de inercia, ¿no? Recuerden, conforme más masa tenga el objeto en el sistema mecánico, más se va a oponer a cambiar su movimiento, ¿no? Entonces, en el sistema eléctrico, mientras más sea el valor de L, también en el circuito va a existir una mayor oposición a cambiar la corriente. Recuerdan, L era una medida de la capacidad que tiene el circuito a oponerse a cambiar el valor de la corriente que pasa a través de este inductor. Eso hemos considerado en el capítulo anterior, ¿no? La función de L en un circuito, no sé si se acuerdan. Entonces, con estas analogías ustedes pueden comprender mejor la función de cada elemento en el sistema mecánico y el sistema eléctrico. Si estudiamos las ecuaciones de energía para el inductor y el objeto de masa M, diríamos lo siguiente. En el circuito eléctrico, en el circuito L, sabemos que se almacena energía en inductor y la energía almacenada en forma de campo magnético es igual a 1/2 L por I al cuadrado, siendo I la corriente. Para el sistema mecánico, una vez que se mueva el objeto va a adquirir energía cinética y esa energía cinética es igual a 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Si observan, las dos ecuaciones son similares. L es análogo a la masa y es análogo a la velocidad. Ambas ecuaciones para energía almacenada en el inductor y energía cinética en el sistema mecánico son similares. Si observamos la ecuación para calcular potencia, también podemos observar las respectivas analogías. Potencia se calcula en el circuito eléctrico como el producto de voltaje por corriente. La ecuación más sencilla para el cálculo de potencia. En este caso, potencia instantánea. Para el sistema mecánico, una ecuación que podemos usar para determinar potencia es este producto, ¿no? Fuerza por velocidad. La ecuación más sencilla para ese sistema. Nuevamente acá las analogías, voltaje es análogo a la fuerza, corriente es análogo a la velocidad. Y sus ecuaciones para calcular potencia en ambos sistemas son similares. Bueno, entonces ambos sistemas serían análogos en primera instancia porque las variables que relacionan para el circuito eléctrico voltaje con corriente son similares a las variables, a la ecuación diferencial que relaciona fuerza con velocidad para el sistema mecánico. Entonces, esas serían las analogías entre esos dos sistemas. Si continuamos con el estudio de las analogías, a continuación vamos a describir un circuito LC, que es el objeto de estudio. Inicialmente este circuito L nos permite considerar algunas analogías iniciales, que posteriormente vamos a observar también en este circuito LC. Pero vamos a observar que el uso de analogías va a tener vamos a poder observar que vamos a aprovechar las analogías cuando se estudien estos dos sistemas para entender el circuito LC, ya que vamos a compararlo con un sistema mecánico masas-resorte. El sistema mecánico masas-resorte lo hemos estudiado ya nosotros completamente en las materias de física 100 y 102, ¿no? Entonces decimos, si consideramos este circuito LC formado por un capacitor y un inductor conectados como se muestra en la pantalla, vamos a comparar con este circuito masas-resorte. Nuevamente vamos a suponer que no existe rozamiento entre la superficie de contacto entre el bloque entre el bloque y la superficie de contacto no existe rozamiento, μ es igual a 0. O sea, no hay disipación de energía en el sistema mecánico, en el sistema eléctrico tampoco, porque no existen resistores. En resistores, en los circuitos eléctricos se disipa energía.
en forma de calor. Un capacitor y un inductor solo almacenan energía. Las ecuaciones. Para el sistema eléctrico, para el circuito LC, podemos plantear la ley de tensiones de Kirchhoff. Si consideramos que circula una corriente I en sentido horario, esta corriente al pasar por el capacitor genera una caída de tensión más menos, abajo más, arriba menos, y para el inductor más menos, arriba positivo, abajo negativo. Si recorremos esta malla en sentido horario, todas son caídas de tensión. Entonces, sumatoria de caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Entonces decimos sumatoria de voltajes en ese camino cerrado va a ser igual a 0. Voltaje en el capacitor más voltaje en el inductor tiene que ser igual a 0. En ese camino cerrado se tienen esas dos tensiones. El voltaje en el capacitor va a ser la relación entre carga en el capacitor dividido entre su capacitancia, y el voltaje en el inductor, dada por la ley de Faraday, es igual a L por derivada de I respecto del tiempo. En esta ecuación, para poder comparar con el sistema mecánico, la corriente podemos expresarlo en función de la carga como derivada de Q respecto del tiempo. Ya que vamos a tener corrientes variables, podemos reemplazar esta expresión para la corriente. De tal manera que, reemplazando el valor de I en esta ecuación, tenemos que Q sobre C más L por derivada segunda de Q respecto del tiempo dos veces es igual a 0. De esta ecuación despejamos la derivada segunda de Q respecto del tiempo dos veces, y esta sería la ecuación diferencial que relaciona las variables eléctricas en el circuito LC. Para el sistema mecánico se puede determinar una ecuación similar, siguiendo el siguiente procedimiento. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el eje horizontal y decimos sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, fuerza sub I, va a ser igual a masa por aceleración. Con fines didácticos vamos a suponer que el objeto de masa m, al igual que en el caso anterior para el sistema mecánico masa nada más, se mueve con una aceleración de izquierda a derecha y con una velocidad también de izquierda a derecha. Ese es el punto en el cual vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Para este bloque, en esa situación, el resorte va a ejercer una fuerza que va a oponerse al movimiento. Entonces vamos a tener acá una fuerza del resorte. De tal manera que al aplicar esta ecuación, fuerzas en la dirección de la aceleración son positivas y fuerzas en sentido opuesto son negativas, recuerden. Entonces decimos menos fuerza del resorte va a ser igual a masa por aceleración. Esta sería la aplicación de la segunda ley de Newton al eje horizontal, paralela a la superficie de apoyo del bloque. Reemplazamos en esta ecuación la fuerza en el resorte, que es K, la constante de elasticidad del resorte, por X, la distancia que se va a desplazar en forma horizontal, y va a ser igual a masa por aceleración. Pero la aceleración en función del desplazamiento, X, en dirección del eje X, va a ser derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces. Y de esta ecuación puedo despejar la derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces, y tendría esta expresión. Esta ecuación es la ecuación diferencial que relaciona las variables mecánicas para el sistema mecánico masa-resorte. Si observamos estas dos ecuaciones, observaríamos las siguientes analogías, ¿no? Diríamos, L es análogo a la masa, como hemos observado en el anterior caso. C, por lo tanto, va a ser análogo a 1 sobre K. K es la constante de rigidez del resorte. Podemos continuar con las analogías. Q es análogo a X, ¿no? Q es la carga, el movimiento, la variación de carga en los elementos del circuito RL, y X es la variación de la posición en el sistema mecánico. Entonces esas serían las ecuaciones diferenciales que vamos a considerar a continuación. Si escribimos la ecuación de energía, como tenemos ahora un capacitor y un inductor en el circuito LC, la energía total sería la energía almacenada en ambos elementos. La energía en el inductor en forma de campo magnético más la energía en el capacitor en forma de campo eléctrico.
Reemplazando las ecuaciones de estas energías, diríamos energía total, entonces en el circuito LC sería 1 medio L por I al cuadrado, energía almacenada en el inductor, más 1 medio carga al cuadrado dividido entre C, donde C es capacitancia. Para el sistema mecánico, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. Si reemplazamos las ecuaciones para calcular estas energías, diríamos energía mecánica es 1 medio masa por velocidad al cuadrado, energía cinética, y la energía potencial elástica es 1 medio kx al cuadrado. Observamos nuevamente, además, las siguientes analogías, ¿no? Voltaje es análogo a la fuerza, desde la primera analogía en el circuito L y M, de ahí obtenemos, ¿no? Y es análogo a la velocidad, en las ecuaciones de energía se puede observar, L es análogo a masa, como hemos dicho, C es análogo a 1 sobre K, y Q, la carga, es análogo a el desplazamiento X. Entonces, esas serían las primeras analogías. Debido a que las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de ambos sistemas, vamos a decir que ambos sistemas son análogos, considerando esas analogías entre sus variables. Luego, por favor, tomen una captura a la pantalla que están observando para sus apuntes. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas mientras toman sus apuntes. A continuación, vamos a considerar las soluciones para el sistema masas-resorte y luego con esas soluciones vamos a plantear una solución para el sistema LC. Tal vez tienen alguna consulta. Ninguna. Muchas gracias. Entonces, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, considerando las ecuaciones diferenciales de ambos sistemas y las analogías que hemos observado, vamos a plantear las soluciones, ¿no?, para esas ecuaciones diferenciales. Soluciones de las ecuaciones diferenciales. En el circuito LC se tiene esta ecuación diferencial y en el sistema masas-resorte esta segunda ecuación diferencial para X, ¿no? El sistema masas-resorte se ha estudiado en las materias física 100 y física 102 y se ha determinado su solución, ¿no? Entonces, vamos a decir, la solución para X, como ustedes ya saben, va a ser igual, una de las soluciones sería X sub 0 coseno de WT más θ, donde X sub 0 sería la amplitud de la posición que va a ir oscilando en X y θ el ángulo de desfase. Si realizamos una gráfica de X para el sistema masas-resorte, si nosotros le otorgamos un impulso, eso quiere decir que si le jalamos, digamos, y lo soltamos, el objeto masas-resorte va a estar oscilando, ¿no?, moviéndose en un sentido a otro, ¿no? Acá tendríamos distancias positivas para X y negativas, ¿no? X se mueve a la derecha, digamos, para distancias positivas y a la izquierda para distancias negativas. Y si no existe rozamiento entre la superficie de contacto, entre el bloque y la superficie de contacto, entonces este objeto masas-resorte debería de estar oscilando por siempre, ¿no?, transfiriendo energía cinética en forma de energía potencial, luego energía potencial a energía cinética, y así el sistema debería de ir oscilando. Este estudio se ha realizado en sistemas mecánicos, pero este resultado podemos aplicarlo al sistema eléctrico LC.
Entonces decimos, comparando variables, las analogías que hemos observado, hemos dicho que X es análogo a Q, entonces una solución para Q sería igual a Q sub 0 coseno de WT más θ, donde Q sub 0 sería la amplitud, o sea, el valor de la carga máxima que se va a obtener en el circuito, y WT la velocidad angular, ¿no? de una señal similar a la de X, pero para la carga, y θ el ángulo de desfase. Entonces, la carga va a estar moviéndose en forma alternada en ese circuito LC. Por eso el circuito LC es el primer circuito oscilador. Hemos dicho que una oscilación eléctrica es un movimiento de carga eléctrica en forma alternada, con una frecuencia determinada. Entonces, acá ya estamos observando el primer circuito donde se genera movimiento de carga. El movimiento en un sentido va a ser positivo y en el otro negativo. Entonces, si relacionamos con esta gráfica, digamos que el movimiento de la carga es en sentido horario, acá, luego en sentido antihorario, horario, antihorario. Entonces, la carga va a estar fluyendo en un sentido, luego en otro sentido. Si hablamos de energías, la energía del capacitor, para que el sistema empiece a oscilar, se debe otorgar un impulso. En el sistema masas-resorte, la primera energía que se proporciona es energía potencial cuando se jala el resorte, ¿no? Luego se suelta el resorte y empieza a oscilar. En el sistema LC, se puede cargar el capacitor con una carga inicial, Q sub 0, y luego cerrar el circuito LC, y la carga estaría oscilando, en el caso ideal, transfiriéndose energía del capacitor al inductor, luego del inductor al capacitor y así sucesivamente, de forma similar como la energía se transfiere en el sistema masas-resorte entre energía potencial e energía cinética. Así tenemos que entender, como nosotros conocemos el sistema masas-resorte por completo, porque lo hemos descrito por completo, entonces con estas analogías puedo interpretar de esta manera el funcionamiento del circuito LC y la oscilación de la carga eléctrica. Como ya tengo la solución, puedo determinar W, porque hemos indicado que una oscilación es un movimiento de cargas eléctricas con una frecuencia determinada. Determinaremos su frecuencia. Para ello, vamos a derivar Q dos veces para reemplazar en esta ecuación, y de esa ecuación vamos a despejar W. Entonces diríamos, verificando, la primera derivada de esta ecuación respecto del tiempo sería igual a menos Q sub 0 por W, seno de WT más θ. La segunda derivada sería menos Q sub 0 por W al cuadrado, coseno de WT más θ. Si a la primera ecuación le llamamos ecuación 1 y a esta última ecuación 2, decimos 2 en 1, reemplazando ecuación 2 en 1, tenemos esta expresión, simplificamos términos comunes, coseno de θ, coseno de WT más θ, con coseno de WT más θ en ambos lados de la ecuación, Q sub 0 con Q sub 0, los signos negativos también, y me quedaría que W al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Esta frecuencia, puedo despejar W, que sería 1 sobre raíz cuadrada de LC. Esta frecuencia angular se conoce como frecuencia angular de resonancia. Y esta frecuencia angular va a estar relacionado con la frecuencia mediante esta ecuación. W sub 0 va a ser igual a 2pi por F sub 0, donde F sub 0 sería la frecuencia medida en Hertz. Considerando estas ecuaciones, la frecuencia de oscilación en ese circuito sería 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de LC. Esta sería la ecuación para calcular la frecuencia de oscilación. Miren, hemos considerado las analogías para determinar esta frecuencia. Ya sabemos a qué frecuencia va a oscilar el circuito LC. Si conocemos el valor del inductor, la inductancia del inductor y la capacitancia del capacitor, entonces, reemplazando valores, vamos a determinar acá un valor de F sub 0. Puede ser, por ejemplo, 1000 Hz, 900 Hz, 80 Hz, 50 Hz, no sé, ¿no?
dependiendo del valor de LC, obtendríamos una oscilación, nuestra primera oscilación eléctrica a esta frecuencia determinada, dada por esta expresión. Estas analogías hemos aprovechado para calcular esa frecuencia de oscilación. ¿Alguna consulta hasta este punto? Vamos a concluir la clase de hoy acá, con esta introducción al estudio de los de oscilaciones electromagnéticas. El día de mañana vamos a continuar con el estudio del cálculo de la energía para este circuito LC. Posteriormente vamos a considerar un circuito RLC serie y un circuito RLC paralelo, que serían los dos esquemas más que se va a estudiar, donde se puede obtener una oscilación eléctrica. Y vamos a concluir este capítulo con un par de ejemplos. Vamos a terminar la clase de hoy acá. Ruego, por favor, tomen una captura de la pantalla que ustedes están observando. Voy a dejar la imagen en pantalla por unos 2 minutos más. Si tienen alguna consulta con relación a esta última diapositiva, el día de mañana, por favor, realicen sus consultas. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge.